Listo. Oigan, amigos, acabamos de terminar de grabar el total de este episodio, pero nos quedó un poco largo, no queremos editar nada de información, entonces va a quedar en dos partes. Ahorita les vamos a presentar la primera parte y después pues la segunda parte. Y después la segunda. Ajá. Y pues nada, espero que lo disfruten mucho, así como nosotros los disfrutamos y nos vemos en la segunda parte. ¡Uy, amigos! Bienvenidos al episodio 13. Yo soy Rolando Elizalde y me da mucho gusto, güey. Este episodio va a estar cagado de risa todo el tiempo. Como ya lo vieron, tenemos un invitado, amigos. Aplausos, pongan aplausos de fondo. Él es Fernando Villalobos. Y en este episodio vamos a hablar de positivismo. ¿Y qué más, Fer? Ser agradecidos, no juzgarte y no y bueno, Y ¿y el qué pasa? positivismo. Y ser positivos, Ajá. ajá. Y como abordarlos de una parte un poco menos romántica y en un sentido más práctico, o sea que, Que eso es lo que no me gusta. ajá, Que te dicen como, güey, sé agradecido, vele el lado positivo. No, pues sí, no ajá, mames, pero ¿cómo? O sea, y eso, amigos, es de lo que vamos a hablar hoy, de cómo se hace. como Así se, que ajá. empezamos con el episodio. Creo que podemos empezar por qué es el positivismo Ujú, y por qué necesitamos ser positivos en la vida. ¿Tú cómo ves al positivismo ajá, y por qué eres positivo en la vida? ok. Ay, eso sonó a que lo estoy juzgando bien cabrón. Ajá. Es que haz de cuenta que el punto no es como ser positivo, como, no sé, por ejemplo, ¿no? Como que me rompí la pierna y ay, qué padre que me rompí la pierna, por decir, ¿no? Ujú. Sino que cada situación a la que tú te enfrentas, siempre hay un... Todo depende del sistema operativo que tengas en la mente. Entonces, Yo soy Android. ándale. Entonces, según esto, según el sistema operativo que tengas, al final, cuando tú te enfrentas a cualquier situación, pues la capacidad de procesamiento que tengas para afrontar la situación y para encontrar oportunidades, pues es como una forma de, es como una, es la aplicación práctica de ser positivo. Porque puedes ser, o Ok. sea, puedes enfrentarte a una situación en la que, por ejemplo, estás perdiendo, justo con el chico que acabamos que estaba hablando por teléfono, que me decía, es que nosotros hacíamos stands, ¿no? Ok. Entonces me dice, oye, te hablo porque te acuerdas que estuvimos trabajando, que hacíamos stands para cuando fuiste a exhibiciones y todo, y sí, entonces, cuando me empezó él a decir, yo me quedé así como, pues ahorita no hacen, seguro no van a hacer falta stands, ¿no? Pero yo no sé cómo que él qué estaba buscando. Entonces ya empieza la plática y me dice, es que ahora estamos haciendo cabinas sanitizantes. Entonces, en esa situación, por ejemplo, ellos transformaron el giro de la empresa de hacer stands para exhibiciones, que ahorita en un buen rato no va a haber exhibiciones, a decir, bueno, vamos a hacer cabinas sanitizantes. Que si las cabinas sanitizantes es debatible qué tan o qué tanto puede hacer, pero el chiste es que Pero le ellos las van a encontraron, vender y la gente se exactamente, las va a le comprar. encontraron una vuelta. Entonces, tú como persona, por ejemplo, tú como empresario, si tú te enfrentas a esta situación y de repente viene el COVID, cierra y dices así como, vale madre, o sea, yo hacía stands y Mm, entonces empiezas tú a cargarte de energía negativa y decir, no, es que vale madre, o es que no va a haber, y es que el gobierno no me apoya, y es que... Entonces tu cerebro empieza a enfocarse en esas historias. Entonces el cerebro es justo como una computadora que abre muchos programas. Entonces tu computadora, cuando tú abres muchos programas, llega un punto en el que la computadora se traba, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Si cierro programas. Tú cada que lanzas un pensamiento para trabajarlo, estás ocupando espacio de la memoria de procesamiento de tu cerebro. ok. Entonces, si tú empiezas a venderte la historia, por ejemplo, de que el gobierno no me apoya, ya estás corriendo un programa. Que no sé qué, ya estás corriendo. Entonces llega un punto en el que estás corriendo 5 historias al mismo tiempo Y es como si lo hicieras parte de tu realidad, ¿no? O y sea, lo yo haces así partir lo de tu veo. realidad también. Entonces, si estás corriendo estos 5 programas y entonces y cuando necesitas todo el ancho de banda de tu procesador para resolver el problema que estás teniendo ahorita. ¿Me explico? Entonces, Ah, para lo que sí está pasando para ahorita, lo que no sí para... está pasando O sea, es ahorita. como cerrar todas las aplicaciones que tienes en el teléfono Ah, que no exacto. estás usando y solo dejar abierta la que La que estás usando en necesitas el usar, ¿no? Es momento. como el, Ok. el bloatware que le dicen, ¿no? O sea, tienes un montón de sistemas que te están corriendo de fondo, que Ajá. no te están ayudando para nada, que no te permiten encontrar soluciones y solamente estás usando un recurso muy pequeñito para lo que realmente quieres o te gustaría hacer, pues, ¿no? Entonces, Ok. en la medida que tú le encuentres como la parte
positiva o puedes shut down todos estos programas, pues vas a poder ejecutar mejor. Porque tienes todo el ancho de banda de tu cerebro para poder encontrar soluciones y para poder encontrar oportunidades. Ok. Y por ejemplo, pues si nos siguen a Fer en TikTok, ¿cuál es tu usuario en TikTok? Es @FernandoBles. Eso. O sea, los Pues voy a igual poner aquí en lo texto puedo mejor, poner ¿no? así. Aquí como le hizo el Bronco, ¿no? Debí Ajá, haber traído mi exacto. cartoncito, güey, Pues lo hubiera sí, puesto tu aquí así. papelito. Ajá. En su TikTok yo una vez vi una historia que él subía sobre la perspectiva. Está de visita el episodio número 2 o 3, Relaciones Abiertas. El señor Mishar ahora es nuestro público, ya tenemos público. Necesitaba paleros en este podcast. Pero a lo tenías un video en TikTok que a mí me gustó mucho y que dije como, a la virga, sí es cierto. Que hablaba sobre la perspectiva que en el ejemplo que tú dabas, si no mal recuerdo, era como si existía una situación que de plano no pudieras cambiar, que ya era como parte de tu cotidiano, en el momento tenías que lidiar con esa situación, lo que cambiaras fuera la perspectiva. Y ponías el ejemplo de si, por ejemplo, en la mañana tenías que picar y cortar fruta o papaya, creo. O sea que si no te gustaba picar la papaya, cambiaras tu perspectiva y lo vieras de una manera diferente a decir como, bueno, pues la estoy picando para que me haga bien. ¿No? Eso suena horrible picar papaya, pero eso, o sea, el Sí, cambiar tu tienes perspectiva que cambiar tu perspectiva en cualquier en situación, ¿no? cualquier situación, porque es como dice que dicen o sea, que dicen los que rezan, ¿no? Señor, dame la sabiduría para tener el valor de cambiar lo que puedo cambiar y para distinguir entre lo que puedo y lo que no puedo cambiar, algo así dice. Entonces, Ella la culta, el la... culto aquí. Culto religioso, aparte es mi amante, o sea, todo. Entonces, el punto es que o sea, tú cuando te enfrentas a una situación tienes, como decirlo, digo, pero ahorita para este ejemplo tienes de dos. Puedes cambiar la situación, o sea, que estás enfrentando, y si cambias la situación, obviamente, pues ya te vas a sentir mejor o vas a alcanzar el objetivo. Pero si no puedes cambiar la situación, entonces tienes que cambiar la percepción de la situación acerca de la situación. Porque si no te vas a Ok, seguir lastimando, ¿me explico? sí, 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 Entonces, sí. y por ejemplo o sea, y puedes decir, sí, pero a lo mejor un ejemplo al que pueden ir así súper extremo, por ejemplo, es este señor, el de The Man in the Search of Meaning, el hombre en busca de significado, que es un Ok, libro de este señor, no me acuerdo de cómo se llama, que él estuvo en los campos de concentración nazi y fue un sobreviviente de los campos de concentración nazi. Y él se daba cuenta que cuando las personas que estaban en el campo de concentración, cuando dejaban o sea, digo, es obvio que cualquier día te pueden matar, y ese es como o sea, es como llevar al extremo la práctica de lo que te estoy ajá, diciendo. exacto, sí, o sea que igual nosotros sabemos que en cualquier momento nos podemos morir, pero Ajá. esos dudes para ellos sí ya era una Era súper certeza, o real, sea, pues, ¿no? O sea, porque tú veías el mal a martes uno. ahí sí te toca. Exactamente, ¿no? Ok, Entonces lo que él hacía, por ejemplo, se daba cuenta era que las personas que sobrevivían más como al castigo y la falta de alimento, todo, eran las personas que en ese momento, en esa situación encontraban un significado, ¿no? Él, por ejemplo, decía que él encontraba significado justo estar ayudando a la gente a lidiar con estos problemas y todos los días se levantaba como en esta búsqueda y a eso a él le llenaba, pues, ¿no? Y es cierto, o sea, por ejemplo, cuestiones como súper sencillas. Si tú puedes haz un experimento, por ejemplo, levántate un día y de hoy no me voy a quejar de... Bueno, si tú eres muy positivo, seguramente no te pasa, o a lo mejor te pasa, bueno, no, hay pero veces que sí, creo que todos tenemos días todos en algún trágicos. momento, ¿no? Pero Ajá, si tú te levantas un día de hecho hay un challenge que dicen así como una semana sin quejarte de nada, la química corporal cambia. O sea, porque el tema no es solamente lo que pienses, ¿me explico? Pero tú para estar en una emoción requieres una química corporal, ¿me explico? O sea, para sentirte alegre puedes agregar adrenalina, segregas dopamina, segregas distintos químicos que le hagan a tu cerebro mantenerte en este estado emocional. ok. Cuando tú estás deprimido, justo la gente que sufre de depresión clínica, o sea, que se enferma clínicamente, es porque le hacen falta esos químicos, Ujú, ¿me ujú, explico? O sea, hay ujú. una ausencia de químicos. Entonces, imagínate la cantidad de pensamientos o el ecosistema de cerebro que tú tienes, de ideas que tú tienes, determinan la química de tu cuerpo. Porque todo el tiempo estás en esa emoción y todo el tiempo traes esos químicos en el cuerpo. Y tiene consecuencias. O sea, tiene Verga, güey. consecuencias. O sea, incluso cómo te ves Sí. físicamente
tiene que ver con tu pensamiento. Hay algo, no me acuerdo ahorita cómo se llama el término, Precioso, Fer. pero hay un término científico que explora el tema de que el mindset que tienes, cómo te afecta físicamente, en tus rasgos físicos, en tu física, pues en tu desempeño corporal. Pues sí, es que, o sea, porque a mí sí me ha pasado que, no sé, semanas en las que si me llego a poner como triste, que ahorita no se va a poder, porque el señor Michel está de fondo cagado de risa. Ya me acordé. Pero- Era el capítulo de quedamiento. ¿Qué? Pero sí, o sea, sí. O sea, yo sí me doy cuenta, por ejemplo, si me empiezo a poner en una vibra de negatividad y me empiezo a enojar por cualquier cosita y así, en un segundo, o es muy fácil, al menos para mí, quedarme en ese mood. Y me puedo quedar en ese mood una semana Ujú. y creo que, bueno, no creo, la madre, güey. Antes vivía así. O sea, yo sí era una persona que vivía emputada y me decían como, ay, tienes el carácter muy fuerte. Y yo decía, sí. Pero pues la neta es que no. O sea, lo que tenía era que tenía muchas emociones atoradas. Y digo, independientemente de que he ido a terapia, creo que eso sí tiene que ver. O sea, lo que decías, por ejemplo, el software que tenemos, las aplicaciones que tenemos ¿Qué tienes abiertas, abierto? pues en ese momento las que yo tenía abiertas era pura negatividad Ujú. y estaban enfocadas a la negatividad. Ahora ya las enfoco a la positividad y eso me ayuda a mantenerme positivo, pero igual hay ocasiones en las que pues me agüito de Claro, repente. hay un Que creo que eso es blueprint. la parte de ser humanos, ¿no? Que, o sea, no puedes estar como siempre positivo y así. No puedes estar todo el tiempo como, porque es que es justo eso también, creo que hay como una confusión con el tema, por ejemplo, de ser feliz, ¿no? Que Ajá, buscamos ajá. la felicidad, pero la felicidad la relacionamos con este exciting moment que Ajá, sentimos, ¿no? O exacto. sea, cuando la gente, y se da mucho, pues por ejemplo, nuestro sistema es como compras algo y sientes este exciting, ¿no? Este feeling de... Pero ese es justo eso, o sea, es un excitement, ¿no? O sea, no se puede mantener, Sí, es momentáneo. es momentáneo, ¿no? Pero sí hay un estatus en el que te puedes mantener tranquilo, o sea, y te mantienes como en paz el cuerpo, pues si se mantiene seguro la persona, pues no estás generando pensamientos que te deterioren, pues, ¿no? Ujú. Digo, a lo mejor a veces pues, te puedes sentir cansado, o sí te puedes llegar a sentir triste, o te puedes molestar a veces, pero hay como, es lo que te decía, hay un blueprint. O sea, el blueprint es lo que le llaman como o sea, del 100% del día, un 80% del tiempo estás en un estado emocional. O sea, es cuestión de que te Ok. sientes un rato, unos 5 minutos, y te des cuenta en qué estado emocional estás todo el tiempo. Entonces sucede que si tienes un estado emocional, el que sea, eventualmente tu cuerpo regresa a ese estado emocional porque por muchas cosas, haz de cuenta. Es como Primero, el común de tu cuerpo, es por como así el común. decirlo. Primero porque ya, o sea, eres adicto, vamos a decirlo, a esos químicos. ¿Me Ay, yo dije, explico? güey, ya me va a balconear aquí, no mames. Eres un maldito. No. O sea, tu cuerpo se acostumbra a la. Se escucha. Tu cuerpo se acostumbra a la química corporal, pues a una química corporal. Y tratar de mantenerse en esa química corporal. Entonces, por ejemplo, a veces hay personas, por ejemplo, que están como, que, por ejemplo, ponen la codependencia, ¿no? Porque estar como con esa persona es como, y no tiene que ser positivo, ¿no? O sea, hay codependencias de pleito, ¿no? O sea, Ajá. y estás buscando como Y esa sí, y justo química, la ¿no? codependencia sí es una adicción. O sea, te están como alimentando esa Están adicción. alimentando esa adicción y Sí. esa química, o sea, tu cuerpo busca esa química, ¿no? Entonces, eventualmente, tu cuerpo, cuando se pone alegre o se pone triste, es como modular algo, ¿no? Estás aquí, o sea, me pongo alegre, pero eventualmente tu cuerpo ya no sostiene esta liberación de químicos, regresa a su estatus, se enoja, se mueve, pero eventualmente regresa al estatus. No sé si te ha pasado, por ejemplo, a mí me pasaba antes, que a lo mejor me enojaba o como que yo me hacía cuestiones así como que historias y estaba Oh, como 2 horas en eso y de repente regresaba a mi estado emocional y sentía como hasta una cruda. No sé si te ha pasado, cuando sí, sales como de un sí. estado emocional, sientes como que hasta, a la Sí, verga, o a sea, mí me pasaba que me hacía, o sea, mis historias me las inventaba y me llenaba de coraje bien cabrón. mm, Y ya cuando se me pasaba me sentía bien cansado. se te da como Ajá. esa es una. Y la otra es que el cerebro, tú cuando el cerebro es le llaman cognitive miser, como como un miserable cognitivo. O sea, el cerebro A ver, eso en la, suena bien feo, güey. tu cerebro Mi está cerebro todo es el tiempo, miserable. el cerebro y el cuerpo, porque
nosotros... Ya, me chingo, Toda güey. la chingada, Tengo sí, el ya. cerebro y el cuerpo miserables. Miserables, ¿no? O sea, nosotros no estamos adaptados para vivir en esta época. O sea, la época en la que llevamos viviendo desde que nosotros empezamos a sembrar, que nos empezamos a quedar en comunidades, creo que no sé si son como 2 segundos a comparación de toda la historia, no de la Tierra, de la humanidad, desde que somos humanos. Todo este slot de tiempo, nosotros fuimos cazadores y recolectores. Entonces, Ujú. como tú eras cazador y recolector, todo el tiempo andabas como moviéndote, buscando la comida, como en este show, ¿no? Entonces, Persiguiendo la chuleta. persiguiendo la chuleta, ¿no? Exactamente. Entonces, tu cuerpo no sabía en qué momento iba a recibir alimento. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Pues trataba de conservar los alimentos y entonces también trataba de que, o sea, no era tan divertido ser cazador y recolector, muchas veces estabas todo el día durmiendo, ¿me explico? Porque no podías arriesgarte a gastar energía que no sabías que si ibas a recuperar o no. Justo por eso la harina, el azúcar, todo lo que es dulce y los grasos nos maman tanto, porque eran muy escasas. O sea, tú cazabas hasta un alce y un alce era seco, pues, o sea, ¿qué iba a estar gordo el alce si el pinche alce también andaba buscando de Pues sí, tragar, por pues, puto ¿no? hueso. Exactamente, es cuando encontrabas Un panal. un panal de abejas, pues, o sea, era así, porque no sabías cuándo ibas a volver a recibir tal Por cantidad de eso Winnie Pooh energía. se ponía bien loco, güey. Ya entiendo todo. Era su droga. Entonces, el cuerpo para sobrevivir ahorra recursos, o sea, el cuerpo lo que menos quiere es gastar energía, pues, ¿no? Porque no saben que, o sea, justo porque tu cuerpo biológicamente vive todavía en esa etapa, Sí, claro, o en sea, como esa que época. nuestro ADN, la memoria de nuestro ADN es eso. O Es sea, eso, pues acumula, para que se adapte a esta nueva guarda. época tienen que pasar todavía millones de años, pues como para que empieces a entender Ay, biológicamente eso sí de que ya... llegamos, güey. Porque con el Exactamente. COVID y todo esto, no mames. El En- otro mes vienen los aliens, imagínense. ya es lo que falta, ¿no? Entonces, en este sentido, como el cuerpo todo el tiempo quiere ahorrar energía, va desarrollando patrones y va desarrollando herramientas que le ayuden a ahorrar energía. Entonces, mentalmente, qué te sirve? Bueno, hay unas cosas que si las quieren buscar se llaman sesgos cognitivos, que son muchísimos, y los sesgos cognitivos, ¿Cómo? sesgos cognitivos. Sesgos cognitivos. Por ejemplo, Entendí cerdos. por ejemplo, bueno, vamos a cerrar la idea y luego te explico el qué. Ajá. Entonces, tus neuronas, cuando hacen una operación, por ejemplo, manejar, tú manejas. Si tú manejas, no te subes al coche y dices, sí, aquí está el acelerador. Ya me acordé que aquí pongo las manos, ¿no? O sea, No. lo hago en automático, me explico, Sí. pum, 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 Sí, me porque soy voy. muy listirijilla. Entonces, es el tema, pues, ¿no? Porque tu cerebro ya eso lo almacena, lo pasa a otra etapa y Pero, ya. ¿sabes? O sea, o sea, ahorita que haces ejemplo, cuando tomaba el curso de manejo, Ujú. sí hacía eso. Sí, hacías eso porque Sí. apenas estabas Ajá. asimilando la acción. Y era de la primera y la segunda. Exacto. Ya valí madre, ya no sé manejar estándar porque solo aprendí y nunca tuve un coche estándar. Ajá. Pero sí hacía eso, o sea, incluso el vato me decía Ajá. como, mira, fíjate en el volante. Ya está tu espejo acomodado y tenía que sacar mi manita así y que se reflejara en el espejo y la otra igual. Bueno, no, la otra la sacaba la mano él y también la velocidad tenía que estar en neutral y así. Y al quinto día ya hice eso. Ya lo vas Ya no me fijé. asimilando. Entonces, Ya no lo pensé. lo mismo pasa cuando tú te relacionas con alguien, cuando estás tratando de hacer un proyecto en tu vida diaria. Tu cerebro ya tiene estos shortcuts. Entonces, si tú eres una persona, por ejemplo, que regularmente ve a las personas desde una perspectiva positiva, ese es el shortcut de tu cerebro. O sea, ya le encuentra cosas positivas a las personas. Si eres una persona que genera, que es negativa o que todo el tiempo piensa que las personas le quieren a lo mejor robar algo o aprovecharse de ella, ese es el shortcut de su cerebro. ¿Me explico? Lo va a encontrar, pues, ¿no? Porque para el cerebro y para el cuerpo es el camino más rápido. Ya no tiene que estar. Entonces, si esa persona quiere cambiar de forma de pensar, es difícil, porque la conexión neuronal que tú Es tienes su realidad, no se da cuenta. es su realidad y es una cuestión física, pues, ¿no? O sea, esas neuronas que se iluminan, ese patrón de neuronas que se iluminan, cada que se iluminan bajo ese mismo comportamiento se van reforzando, son más fuertes. Entonces es más fácil para el cuerpo porque dice, este patrón ya está degenerado. Entonces, si yo generalmente procesaba así y ahora quiero procesar de este lado, mi cerebro tiene que generar nuevas conexiones y le va a costar trabajo porque ya estaba acostumbrado a irse por acá, ahora le estoy obligando a irse por acá. Entonces, en un inicio me va a costar mucho trabajo cambiar mi esquema de pensamiento
porque no solamente son nuevas ideas y no solamente es que yo no sé, no sirva o sea malo o no esté lo suficientemente motivado, sino que incluso tu cuerpo biológicamente está yendo en contra del cambio que tú quieres hacer. Sí, claro, o sea, es como si, o sea, yo ahorita que sé manejar coches, de repente digo, pues voy a querer manejar una moto. Tienes que volver a aprender. Ajá, o sea, o sea, porque no sé manejar motos, me quiero comprar una, no sé cómo lo voy a hacer. Pero es eso, ¿no? O sea, sería Ujú. como hacer eso. Es como hacer eso, o sea, siempre que quieres hacer una nueva conexión, el cerebro tiene que generar este nuevo paquete de conexiones, pues, ¿no? Entonces, si tú quieres cambiar un esquema de pensamiento o te quieres levantar temprano o todas las cosas que de repente todos estos temas de motivación personal te sugieren o surgen, intentas, pues no solamente, de repente no es como que lo intentes una vez o dos veces, sino que tienes que intentarlo muchas veces porque ya estás acostumbrado a cierto patrón. O sea, y ahora, verga, ahorita que dijiste eso de levantarme temprano, yo ya lo tenía bien, o Mm. sea, bien archivado en mi cerebro el levantarme temprano. Ahorita en la pandemia me valió verga, ya lo perdí, no sé si les pase a ustedes también, pero yo ya, por allá levantaron la mano, a mí también me pasa, yo ya no puedo despertarme temprano, no sé qué voy a hacer. Y a lo que voy con esto es, o sea, ¿cómo le haces para cambiar ese patrón? Tú, ¿cómo, o sea, cómo dices de, güey, tal vez este no es el camino que quiero tomar? ¿Cómo, o sea, cómo le busco? Por ejemplo, hace rato que en la llamada que decías, Mm. que tú le explicabas al dude, pues yo ahorita ya no estoy trabajando en ese lugar, ya estoy freelanceando, ya estoy por mi cuenta. O sea, ¿tú cómo decidiste, buscar ese camino por tu cuenta? Y dos, ¿cómo le haces para encontrar siempre el lado positivo? Y porque al menos yo ahorita de freelance me he dado cuenta que te enfrentas al rechazo bien cabrón y ya. Pues, ay, se me Porque, fue. o sea, justo ayer nos pasó un ejemplo con el señor Michel que está por allá, que, o sea, hay veces en las que pues, la gente te da su opinión en ciertas cosas y te agüitas, ¿no? Un poquito. Y se la compras. Y yo, o sea, yo de lo que me doy cuenta es, por ejemplo, ella me marcó y me dijo como, ay, güey, es que me dijeron esto y como que estoy medio agüitada, no sé qué. Y yo le dije, no, pero pues mira, velo de este lado y así y así. Yo a lo que lo atribuyo es juntarte y rodearte de gente positiva, pero también creo que tiene que ver la parte interna, o sea, tu individualidad, cómo le hace para encontrar ese lado positivo y para decir, quiero cambiar esto y cómo lo cambio. O sea, Hay ¿qué como es lo dos. que tú has hecho Ajá. para poderlo cambiar? Dicen que hay o sea, se supone que, no sé si es una regla tal cual, pero el punto es que eres como el promedio de las 5 personas que más frecuentas. Entonces somos animales muy influenciables, o sea, somos Pero es súper, que eso me súper quemó el cerebro. influenciables. Eres Entonces, el promedio. de las 5 personas que más frecuentas, porque eres Ok. un animal súper influenciable, o sea, eres un animal. Verga, güey. Yo estoy saliendo de aquí Ajá. humillado a la verga, miserable, animal. Es que fíjate que eso, por ejemplo, de repente puede sonar como cosas despectivas, pero Pero por no, no lo ejemplo, a son. nosotros, o sea, o como me percibo, pues soy un animal, pues, ¿no? En el aspecto, porque, o sea, el hecho de decir soy como un Está animal, vieja. Se está burlando de nosotros. como que te baja del pedestal, pues, Ajá. y te ayuda como a tratar de entender justo los procesos que este biológico lleva a cabo. De repente como que nos casamos con muchas ideas y los humanos somos como sabemos, y en realidad es bien básico. Por ejemplo, que trabajamos en marketing. La verga. Güey, básica. Sí, o Básica, sea, miserable y animal. haz de cuenta, le preguntaban, hay un señor que se llama Rory Sutherland. Rory Sutherland es Vice Chairman de Ogilvy, Reino Unido. Ok. Y es así como una leyenda de la mercadotecnia y del advertising y todo. Entonces, en una entrevista le preguntaban, oye, ¿y qué ha cambiado? ¿Qué hay de nuevo en el marketing, en la publicidad? Así como, pues queriéndole sacar el insight, ¿no? O sea, queriéndole como. Y les dice Rory Sutherland, no, pues la verdad es que no ha cambiado, en los últimos 100 años no ha cambiado nada en esto, ¿no? Y así como, ¿por qué, no?
Pues porque el humano sigue siendo el mismo, o sea, la psicología sigue siendo la misma, los triggers siguen siendo los mismos, las Bueno, personas eso se sí es siguen cierto. moviendo por recompensa, las personas Sí, siguen por estímulos. siguen evitando hacer esfuerzos, las personas se siguen espantando, o sea, todo lo que nos hemos investigando sigue siendo válido, pues, que ahora lo puedes medir y que puedes checar las impresiones y que puedes enviar más cosas y Sí, multimedia y igual video, tienes más datos tienes o más más data, acceso a eso, pero pero el sistema operativo básico sigue siendo el mismo. Es somos como, unos animales básicos a la sigue verga. siendo un animal básico, pues, ¿no? De alguna forma, pues, No, ¿no? pues sí, o sea, y eso, o sea, eso que dices de las 5 personas, ya se me olvidó otra vez, las Eres 5, el promedio de las 5 personas que más frecuentas. Y es súper chistoso, o sea, porque, por ejemplo, si ahorita tú y yo empezamos a platicar, ¿no? Y estamos platicando 1 hora, yo te puedo asegurar de que de lo que platiquemos tú y yo, si tú ahorita sales con tu papá y hablas con él después de esta entrevista, si yo tenía alguna muletilla, algún tipo de palabra o algún tipo de expresión, la vas a repetir con tu papá inconscientemente. ¿Me explico? Entonces, eso sí es cierto. porque es como, o sea, vas como, entonces, la propaganda, el principio básico de la propaganda que es repetición. O sea, te puedo estar diciendo que esa cosa es azul, 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 azul. Y aunque no sea azul, si ella te empieza a decir que es azul y entra tu papá y te dice que es azul y después 5 o 6 personas te decimos que es azul, aunque tú la sigas viendo blanca, empiezas a dudar y vas a terminar diciendo que es azul. Así trabaja la propaganda. O sea, se genera un mensaje y ese mensaje que se genera se repite y se repite, se adapta al medio, obviamente, digo, ahorita. Y así es Ajá. como, o sea, se puede llegar a hacer esta onda del consciente colectivo, ¿no? Exactamente. Entonces, si tú tienes una repetición, o sea, imagínate, por eso son las 5 personas que más frecuentas. Porque eventualmente esta persona está haciendo o sea, pues, si lo queremos llevar a un término muy básico, una propaganda sobre ti, sobre un conjunto de ideas y sobre una percepción del mundo. Entonces, eventualmente la vas a absorber. Porque estamos hechos para eso. O sea, somos seres súper sociales. O sea, volvemos a lo mismo. Anteriormente, ¿por qué le tenemos tanto miedo al rechazo? Y, o sea, y de repente justo es eso, de decir, no le tengas miedo al rechazo, que la chingada, que no sé. Pero si lo entiendes desde el nivel más básico, ¿por qué le tienes miedo al rechazo? Es porque cuando justo también eras cazador y recolector, si tú te quedabas solo,